Manuel. Pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos a estas horas del domingo a hablar de feminismo, mujer y masonería. Voy a hacer la presentación y luego doy paso a Daniel para que haga el esquema y el guión de cómo nos vamos a regir hoy. Tenemos hoy tres ponentes realmente excepcionales. Yo personalmente estoy muy contento, muy satisfecho, aunque es un tópico decirlo, es verdad. Y voy a pasar a presentarlos. Tenemos a Mariano Beltrán, él reside en Murcia, es psicólogo y activista por los derechos humanos, es investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en intervención psicológica y experto universitario en trastornos de la personalidad, máster en formación del profesorado, diplomado en perspectiva de género y bioética aplicada. Ha coproducido textos sobre epistemología feminista con Sonia Reverter y María José Barrera. Ha sido 2 veces portavoz de Derechos Humanos del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica y Premio Cristina Esparza Martí en el año 2020 en la categoría de Activista del Año por su defensa de la igualdad de género y del colectivo LGTBI. Es observador internacional para el cumplimiento de la ley de amnistía en México. Y quizá hable también un poco de esa experiencia, o si no, ya le tenemos invitado para otra vez. Escribe en medios de comunicación como el Huffington Post y The Citizen Magazine y pertenece a la Logia Simbólica de España. Nuestra segunda interviniente también es Teresa Bellido, es una histórica masona andaluza, teóloga, fotógrafa, ha sido venerable maestra de la Logia Tartesos de Sevilla, pertenece actualmente a la Logia Heracles de Málaga, ambas del Gran Oriente de Francia, y ha desplegado una amplia actividad masónica en Andalucía, ayudando a consolidar la masonería dogmática y liberal tanto en toda Andalucía como en Ceuta. Ha impartido numerosas conferencias sobre masonería y participado en congresos del Gran Oriente de Francia y también en su convento. Y la tercera, y estoy muy contento personalmente de que esté aquí, es Pilar Giraldez. Es licenciada en Conservación y Restauración y Museografía, diplomada en Acción y Desarrollo Cultural, posgrado en Gestión de Arqueología del Patrimonio Cultural y en Restauración Arquitectónica, Análisis Constructivo Estructural de las Tecnologías de Intervención. En el campo masónico es actualmente gran oradora de la Gran Logia Simbólica de España, pero fue adjunta al Gran Maestre de la Gran Logia Simbólica de España. Yo quizá no lo puedo decir ella, pero quizá el cargo masónico más importante que haya alcanzado una mujer en España fuera de las logias femeninas, probablemente. La Gran Logia Simbólica de España es una audiencia dogmática y liberal con la mayor implantación de las logias en España, y en la actualidad lo compone más de 60 logias a lo largo de todo el país. Además, ha impartido numerosas conferencias y charlas sobre masonería y también sobre su especialidad en toda España y fuera de ella. Así que a los tres, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, y os doy la palabra ya. Dani, si quieres primero decir algunas palabras para las normas y ya pasa a hablar si os parece, Mariano. Buenos días, feliz madrugada en México. El primero que va a participar en la conferencia va a ser Mariano. Vamos a seguir el orden que tenemos en la imagen, en el folleto. El primero va a ser Mariano, la segunda que va a participar va a ser Pilar y luego en tercer lugar Teresa, que aparece por ahí con el nombre de Joaquín. Sí, me he venido a casa del hermano Joaquín, el venerable de Heracles, sí. Y estamos haciendo la conferencia desde aquí y estamos usando sus equipos. Pues nada, un saludo muy fuerte para los dos. Muchas gracias, para ti y para Joaquín. Entonces, empezamos con Mariano. La idea es que cada conferencia dure 20-25 minutos. Luego podéis haceros preguntas si queréis entre los tres conferenciantes y luego ya pasaremos a las preguntas para el resto de todas las personas que estáis conectadas en este momento maravilloso del domingo. Empezamos, Mariano, te voy a dar el poder. Perfecto, sí, porque si no, no podré compartir pantalla y será complicado. Pero bueno. Ya lo tienes. A ver si ya lo tengo. Perfecto. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Voy a ir rapidito para no comer el tiempo del resto de los hermanos.
y agradeceros, por supuesto, estas jornadas que son fantásticas, de las que estamos todos aprendiendo tanto, yo creo. Y ¿se ve la pantalla? Antes de nada, para que me confirméis si se ve, si tal. Perfecto. Vale, Sí que se ve. gracias. Vale, ahora tengo yo que pelearme con esto para quitar la barrita del zoom de arriba y enseguida podré aquí. Vale, perfecto. Vamos a hablar sobre bioética, desde la bioética, ¿no? Que es una ciencia que está como a caballo entre biología, derecho y atravesada por múltiples factores. Y vamos a hablar sobre feminismo y sobre disidencia sexual para intentar comprender un poco, bueno, qué está pasando en algunos temas que generan legítimamente polémica, ¿no? Y siempre me gusta comenzar cada charla con una frase de alguien que creo que marca bien la charla o que resume bien lo que quiero contar, y en este caso Judith Butler, la filósofa americana, cuando dice que la materialidad del significante solo significará en la medida en que sea impura. Y precisamente a mí las zonas que más me interesan son estas zonas impuras, estas zonas fronterizas, en lo que pasa en los cuerpos, en el género y en otros aspectos que nos anclan a la realidad, ¿no? Por eso yo creo que lo más importante seguramente es incidir en las zonas estas que no son o que no nos aparecen como puras, limpias, claras, nítidas, sino que tienen aristas, recovecos, matices, y que hay algunas que nos generan tensión y que nos interpelan y que nos cuestionan, ¿no? Y es justamente desde estas zonas de impuras y fronterizas desde las que tenemos que construir un conocimiento cada vez más sólido y más fuerte, ¿no? Entonces, para hablar de feminismo y de disidencia sexual y de bioética, no lo podría hacer sin hablar de la norma sexual. Y como señaló Diana Maffia, una filósofa argentina a la que admiro y además quiero mucho, cuando señala que desde el dogma, o sea, derecho, filosofía, etcétera, se ha señalado siempre que existen 3 axiomas. 1, solo hay 2 sexos, hombre y mujer. 2, el sexo solo es para la procreación. Y 3, la familia es una unidad natural. Y sobre todo esto se va construyendo un dogma, una norma, que evidentemente cuando hay una norma, también hay una periferia de esa norma que nos expulsa, que nos relega a una zona periférica, disidente, oscura, irreverente, que hay que combatir y que hay que también producir desde ahí la epistemología y no desde otros lugares. Pero podemos legítimamente cuestionar el contenido de la norma sexual, ¿no? Que se podría resumir en lo que dijo Diana Maffia. Básicamente, hay más matices y más, pero bueno, está muy bien explicado ahí. Y podemos legítimamente cuestionar ese contenido. Pero a mí, personalmente, lo que me interesa más no es tanto cuestionar ese contenido de la norma sexual, sino cuestionar a quién dicta esa norma sexual, quién la redacta, esa norma sexual. Creo que es más interesante y más efectivo desde mi punto de vista, además de cuestionar legítimamente a la norma sexual, cuestionar quién la está dictando, quién la está enunciando, a quién beneficia esa norma sexual. Aristóteles, hace ya un rato, que nos habló del andros como sujeto de hegemonía, y para plantear, para intentar entender qué es el andros, nos planteó una dicotomía triple, Aristóteles, ¿verdad? La de amo-esclavo, varón-mujer y adulto-niño. El andros era aquel que reunía todas esas condiciones de hegemonía. O sea, era amo, o sea, blanco, rico y con propiedades, era varón y era adulto. Todo lo que no fuera eso no era un sujeto de hegemonía. Por eso es tan importante entender que no todos los hombres son andros, porque hay hombres que están subalternizados al andros. Hay hombres que no son ricos, hay hombres que no son adultos, hay hombres
que no son blancos. No todos los hombres son un sujeto de hegemonía. Por eso es importante entender que el objetivo que hay que derribar es al sujeto de hegemonía, al andros, no a uno de los tres constructos que nos plantea Aristóteles y que siguen plenamente vigentes, porque a nadie de aquí, yo creo, se le ocurriría pensar que una mujer es un sujeto de hegemonía. Por tanto, es un orden que hay que subvertir, pero hay que subvertir no comprándole el planteamiento, sino subvirtiendo también ese planteamiento. Y Aristóteles lo que hacía era todavía rizar el rizo más. O sea, esto eran por naturaleza, estas diferencias eran naturalmente así. O sea, un varón es naturalmente superior a una mujer, no es un producto cultural. Esta es la perversión de este mensaje, que no nos lo presentan como una cuestión producto cultural, contextual, es un producto de la naturaleza, con lo cual cuando tú usas como argumento a lo natural, automáticamente estás estableciendo una jerarquía que no puedes mover. A nadie se le ocurriría pensar aquí que una leona o que una pantera hembra en el ciclo de estro, cada 6 meses, decidiera no gestar o no procrear. No, porque se le ha presumido un orden natural. Y cuando se intentan naturalizar aspectos que atraviesan a los cuerpos del ser humano, se genera automáticamente una jerarquía de la que nadie puede escapar. Y si lo haces con violencia, claro. Por eso, para establecer estas jerarquías, lo que hay que hacer antes es discriminar. Que esto no siempre es algo malo. Discriminar a veces puede producir también igualdad y puede producir conocimiento, ¿no? El tema viene cuando se jerarquiza esa diferencia. O sea, ser varón no es diferente, no solamente es algo diferente de ser mujer, sino que ser varón es superior. Hay una jerarquía. Y luego viene un paso más. Hay que naturalizar esta jerarquía. Ser varón es superior a ser mujer por naturaleza, con lo cual estás generando una jerarquía inamovible. No puedes escapar de ahí. Y personalmente, lo que a mí más me interesa para subvertir este orden no es tanto atacar o cuestionar a la jerarquización, que es legítimo y es una estrategia válida, sino a la naturalización de esa jerarquía. Yo creo que en lo que reside el daño y la violencia es cuando se naturaliza una jerarquía, porque se hace inamovible, no puedes escapar de ahí. No es una jerarquía que está hecha culturalmente, es una jerarquía que está pensada para no poder escapar porque es natural. Y yo creo que aquí es donde hay que poner el foco, en derribar esta especie de dogma de fe que existe con lo natural. Yo, por eso, soy profundamente disidente de lo natural. Cuando se usan los argumentos de lo natural es lo normal, entendido como lo correcto. Yo siempre me pongo como un poco en guardia, ¿no? La bióloga Anne Fausto Sterling ya concluyó que se puede concluir que no existen cerebros masculinos o femeninos, sino que son como un mosaico, como una especie de puzzle que van, o sea, es más mixto todo, no es tan binario todo, ¿no? Y lo interesante que Anne Sterling propuso fue que el género cambia la función y la estructura biológica y viceversa. Y la función biológica también afecta al género. Y Rosie Carter, en el 18, también dijo que es de vital importancia que los servicios de salud sean inclusivos y apoyen a los hombres trans en su embarazo, cuestionando una vez más esta fijación que existe como que la función de un cuerpo solo corresponde a un determinado cuerpo, o que la función de cuidado está asociada a un determinado rol, o que un cuerpo
que gesta y que pare y no es prototípicamente femenino visto desde fuera, es un cuerpo erróneo. Y todo esto está muy anclado en estas jerarquías, en esta diferenciación, en esta naturalización de la jerarquía que hemos visto antes, ¿no? Y hay 4 debates que tocaré muy rápido porque no es el objetivo, sino es hacer como una panorámica de lo que está pasando respecto desde la bioética y desde la epistemología en los debates que tienen que ver con los feminismos y con los cuerpos. El de las identidades travestis y trans, creo que en España lo estamos teniendo en este momento muy fuerte, parece que se está resolviendo afortunadamente, pero hemos tenido como un proceso de discusión, a veces un poco incardinado en unos parámetros sorprendentemente androcéntricos. El tema de los cuerpos intersexuales también es un desafío a la dicotomía, ¿no? Esta pregunta recurrente, que si el trabajo sexual es un trabajo o no lo es, ¿no? Y la gestación subrogada como un elemento también perturbador, ¿no? de los cuerpos. Entonces, por poner contexto, primero, son debates que generan violencia, desgraciadamente. Yo creo que el marco para tener estos debates impuros de los que comentaba Butler es un marco de seguridad, pero porque son debates que evidentemente nos llevan a contextos complicados y a posiciones que no son absolutas, ¿no? Entonces son temas que siempre generan bastante cuestión. Primero, las identidades travestis y trans. Es un reto epistémico para la identidad. ¿Por qué? Como dijo Marcela Lagarde en el año 18, al protagonizar sus propias vidas, habitadas patriarcalmente por los otros, las mujeres se convierten cada una y todas en sujetos históricos. Y esto me interesa mucho porque cuando uno o cuando una entiende que es solamente producto de su contexto, hay un error. Porque nos legitimamos como sujetos históricos, no solamente dependientes de un contexto, de una coyuntura, de una situación, de una dinámica concreta, sino que también somos producto de la suma de todo lo que viene. Si no nos vemos así también, no podremos entender el reto a la identidad de otras personas, porque jamás podremos salir de esta situación central en la que nos ha situado arbitrariamente la norma sexual. Elizabeth Gross también dijo en el 94, hace ya un tiempo, que sexo y género, esa especie de relación que existe entre sexo y género, es una cinta de Moebius, difícil saber cuándo se entra en una y se sale de la otra. Pero primero, ¿qué es el sexo? ¿El sexo es el genital, es el gonadal, es el cromosómico, es el hormonal? Parece que cuando todo esto está encolumnado no pasa nada. O sea, todo el mundo entiende que si la genitalidad coincide con lo gonadal, con lo cromosómico, con lo hormonal, nadie tiene ningún problema ni cuestiona nada. El tema está cuando esto no está exactamente encolumnado. Cuando puedes tener unos genitales concretos, pero un cromosoma diferente, como se da en el síndrome de Morris, por ejemplo, en el que son fenotípicamente mujeres, pero cromosómicamente son XY, y nadie diría que son hombres. Y nadie lo ha dicho nunca que son hombres. Con lo cual parece que esto de alegar siempre a los cromosomas no se cumple en todos los casos. La genitalidad, luego la veremos más con las personas intersex. Pero, ¿y qué es el género? Es una construcción, es una fantasía, es una opresión. Hay que deshacerlo, como planteaba Butler, hay que reforzarlo, como se plantean desde otras posiciones. ¿Qué pasa aquí, ¿no? Con el género? Y de nuevo, ¿quién decide, quién dicta la norma sexual? ¿Quién la está dictando? ¿Quién la enuncia? ¿Quién la fija? Es a quien tenemos que cuestionar y no a las personas a las que la norma sexual está situando sistemáticamente en la periferia y en el extrarradio de la norma sexual. Y nadie cuestionaría nunca a una persona cisgénero, a una persona que se lee con el sexo que se le asignó cuando nació,
A nadie se le cuestiona. Nos imaginamos que una niña de 14 años cisgénero que nace, entre comillas, mujer y la sociedad la lee como una mujer. ¿Pensaríamos que una niña de 14 años cisgénero que va a hacerse el DNI a la policía, en la policía le plantearan que se bajara la falda para ver si es hombre o no? ¿O si es una mujer o no? Nadie se lo plantearía. Pues esto es lo que todos los días se le exige a las personas trans, que se bajen su falda o sus pantalones para demostrar a los demás quiénes son. Y esto, además de que está más cerca de una parafilia que de otra cosa, habría que ver exactamente quién está insistentemente necesitando la demostración de la genitalidad como expresión inequívoca de la sexualidad. Esto es algo que es muy contemporáneo, esto no es así naturalmente desde cada comienzo, ¿no? Y lo que señala y lo que pasa con la identidad trans es que es un reto epistémico. Ya no hay otra persona que me dicte quién soy yo. El único experto en mi identidad soy yo. Ningún juez, ningún psicólogo, nadie puede venir a dictarme mi propia identidad. Esto parece que es lo que... Porque a las personas cisgénero, nadie no les ha hecho falta nunca ningún psicólogo y ningún juez que certifique su identidad. No, estaba dado por suyo y no había ningún problema aquí, ¿no? Y en el espejo se ve muy bien esto. Es un experimento que tiene ya un tiempo, pero en el que a una mujer negra se le ponía frente a un espejo y se le preguntaba qué veía, y decía, veo una mujer negra. A una mujer blanca se le pone frente a un espejo y se le pregunta qué ve, y te veo a una mujer. Y a un hombre blanco se le pone frente a un espejo y dice, ¿qué ves? Y te veo a un ser humano, veo a una persona. Porque el universal, el andros, en el hombre blanco, cis y con pasta serán todas las hegemonías. Por tanto, es lo universal. Ese hombre es el universal, con lo cual no hay que señalar, no hay que marcar. Y este es en lo que reside toda esta especie de recorrido epistémico que pasa con las personas trans, ¿no? Hemos visto que hay agresiones en España a personas trans y las seguirá habiendo mientras que la norma sexual esté vigente. Los cuerpos intersexuales desafían claramente a la dicotomía. Podéis leer, si os interesa esto, a Mauro Cabral, que es un activista intersex interesantísimo. Y los cuerpos intersex nos llevan a plantearnos que lo binario, de facto, no es lo real, porque hay un 2% de intersexuales en el mundo. Hay más intersexuales que gente con los ojos verdes. Hay más intersexuales que gente, que gente pelirroja. Y a nadie se le ocurriría exigirle a una persona con los ojos verdes que se ponga unas lentillas marrones para encajar en el binario de marrón o de azul. A nadie se le ocurriría exigirle a una persona pelirroja que se pusiera una peluca o rubia o morena porque el 2% no es suficiente. Pues esto es lo que le han exigido toda la vida a los intersex. Que a pesar de ser más que los pelirrojos, a pesar de ser más que las personas con los ojos verdes, se les ha exigido que tienen que encajar en una fantasía dicotómica que no existe si nos apegamos a la realidad material y no a construcciones fantasmáticas de la realidad. El trabajo sexual también es un tema polémico. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que lo ve como explotación siempre. En fin, es un tema fronterizo. Y en el feminismo hay dos posiciones, y las dos son posiciones feministas, el abolicionismo y las proderechos. Hay otras, está el reglamentarismo y el punitivismo, que no lo son, pero en los feminismos tenemos dos, el abolicionismo y la proderechos. El problema está en que en un sector, en este momento, no de todo, pero en una parte del abolicionismo, se está pasando al punitivismo. Y lo hemos visto históricamente, porque en el año 2000, en España se legalizó la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, la ANELA. O sea, este país hizo a los proxenetas empresarios y nadie dijo nada.
Nadie en ninguna manifestación, ningún sindicato dijo nada. Cuando unas trabajadoras sexuales en el año 17 se intentan sindicar, sí que se dijo. Desde la UGT, desde los feminismos, bueno, entonces, ¿en qué momento hemos pasado a callar cuando los proxenetas son empresarios y a señalar a una prostituta cuando se quiere sindicar sin evidenciar que la patronal del trabajo sexual es legal en España desde el año 2000? Que cuando en esta pandemia hicieron los ERTES, los empresarios de la ANELA tuvieron ERTES, se pudieron ir al ERTE y las prostitutas no. ¿Esto es igualdad? Yo creo que no. Luego podemos hablar de la capacidad de agencia, en qué momento estamos cuestionando que una mujer que trabaja con su cuerpo tiene menos capacidad para negociar con el patriarcado que una mujer que trabaja con su intelecto. ¿En qué momento hemos separado esto? De que trabajar con el cuerpo es algo sucio, oscuro. ¿Por qué? ¿Y en qué condiciones? Porque hay otros trabajos que usan el cuerpo. Hay otros. El trabajo doméstico, el trabajo textil, el trabajo rural. Y a nadie se le escapará que en el trabajo textil o que en el trabajo rural hay condiciones de explotación objetivas y nadie pide abolir el trabajo sexual y el trabajo doméstico, sino regularlo mejor, dar mejores condiciones. Trabajadoras domésticas. Y hay otros trabajos también que están en el lado contrario, como el de la minería, ¿no? Que es fuertemente de hombres, por ejemplo. Y esto nos lleva a una dicotomía una vez más. Si eres mujer, o eres santa o eres puta. No hay otra opción. Y todo lo que te acerque a un polo te aleja del otro polo y por tanto te va a poner en un contexto peligroso para el análisis. Amnistía Internacional ya señaló reiteradamente que quieren que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía. Amnistía Internacional. En Nueva Zelanda se despenalizó el trabajo sexual hace casi 20 años. Y a los 10 años se hizo un comité de revisión de la ley con algunos datos. La industria del sexo no ha aumentado en tamaño y muchos de los males sociales vaticinados por quienes se oponían a la despenalización de la industria sexual no se han hecho realidad. En general, la ley ha sido efectiva en lograr su propósito y el comité tiene confianza en que la vasta mayoría de personas involucradas estén mejor con la ley de lo que estaban antes. El 90% de las trabajadoras sexuales creían que la ley les había dado empleo, derechos legales, sanitarios y seguridad. Y más del 50% encontró más fácil que los clientes fueran rechazados por ellas. Y más del 50% afirmaba que la policía le trataba mejor. Y esto dio lugar a que una trabajadora sexual le ganara en un juicio a su jefe por acoso sexual. Sin esta ley, esto no hubiera sido posible. Esta ley les ha protegido de esto. Les ha garantizado. Y hace 15 días el Tribunal Supremo de España determinó que efectivamente las trabajadoras sexuales tienen derecho a sindicarse en contra de lo que la Audiencia Nacional dijo a raíz del sindicato Otras, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual parece que tenemos que ir hacia allí, ¿no? De una manera bastante clara. Y la gestación subrogada también nos cuestiona lo que pasa en los cuerpos, ¿no? Aunque el 80% de los casos que acuden son parejas de cis heterosexuales en las que ella no puede gestar por una histerectomía o por otra cuestión, siempre se caricaturiza a los hombres homosexuales como los que más van, y no es verdad. Habría que ver por qué se señala insistentemente a los hombres homosexuales cuando son menos del 20%. Aquí también tiene que ver algo el tema de la norma sexual, de deslegitimar las familias no naturales con la caricatura que las representa mejor. Eleonora Lam
dijo en el 17 que considerar lícita y admisible la gestación subrogada implica contradecir la existencia del famoso instinto maternal, atribuido como inherente en todas las mujeres y carente de sustento científico, ya que este presunto instinto resultaría incomprensible en la gestación subrogada, en la que una mujer es capaz de entregar libre y racionalmente a un bebé que ha engendrado. Consuelo Álvarez Plaza, María Eugenia Olavarría y Rosa Parisi en el año 17 dijeron que el paternalismo y la victimización son categorías que opacan el análisis. Por eso se propone repensar la gestación subrogada desde los feminismos, teniendo en cuenta formas nuevas de relación, de poder e imaginario vinculados a las vidas y a los cuerpos. ¿Vale? Hay datos. En Estados Unidos, el 70% de las mujeres que gestaron para otros tienen unos ingresos por su trabajo de más de $50.000 al año, de las cuales casi el 30% gana más de $100.000 al año. Y en la otra cara, en la India, la única razón para las mujeres que gestaron para otros es el dinero. Motivaciones, Reino Unido, 80% lo hacen para ayudar a una pareja a tener hijos y menos del 3% por el dinero. Y en la otra cara, en Irán, la única razón es la económica. Esto nos habla de que no podemos estar siempre con el mismo contexto, ¿no? Hay contextos diferentes y hay análisis que tienen que ser naturalmente diferentes. Y por último, todo lo que ocurre en los cuerpos. No son entidades teóricas. Lo que ocurre con el trabajo sexual, con la gestación subrogada, con los cuerpos intersex, ocurre en el cuerpo. La violencia contra las mujeres ocurre en el cuerpo, no fuera del cuerpo. Y sé que esto parece como muy obvio, pero se nos olvida poner el cuerpo en el centro. Y se hablan de construcciones, de teorización, hay que poner el cuerpo en el centro de los análisis sobre el cuerpo. Esto es muy importante. ¿Es el cuerpo la piedra angular sobre la que se asienta el sistema androcéntrico de poder? ¿Sí o no? Yo no lo tengo claro. ¿Cómo podemos subvertir esta hegemonía? Y sobre todo, ¿es posible subvertir esta hegemonía desde una mirada únicamente proteccionista? Y por último, cierro con la feminista lesbiana y negra Audre Lorde cuando dijo que lo que nos separa no son nuestras diferencias, sino la resistencia a reconocer esas diferencias y enfrentarnos a las distorsiones que resultan de ignorarlas y de malinterpretarlas. Cuando defino el espacio en el que soy como tú y en el que no lo soy, no estoy negando el contacto entre nosotras, ni te estoy excluyendo del contacto. Estoy ampliando nuestro espacio de contacto. Hasta aquí. Voy a cambiar el hospedador y ya está. Muchas gracias, Mariano. Siempre generando inquietud entre todos los que están viendo la conferencia ahora en directo y luego en diferido, porque son temas que muchas veces no nos llegamos a plantear y encima con tal cantidad de argumentos y de datos. Vamos a pasar a continuación a la conferencia de Pilar Giraldez y luego posteriormente ya la de Teresa Bellido. Entonces, Pilar, te voy a pasar el poder para que hagas la presentación. ¿Pilar se ha ido? No. No, aquí estoy. Es verdad. Te había perdido, pero te encontramos. Espérate. A ver. Porque no encuentro para hacerte hospedadora. Un segundo. Si te pones sobre mi nombre en participantes. Ya está. Ahora tengo el poder. Gracias, Vamos a Pilar. compartir. Bueno, a ver, espera que compartimos pantalla. Vale, y ponemos esto en modo presentación, si me hace caso. Ahora sí. Bueno, al final yo creo que las tres charlas serán bastante complementarias. Hay varios puntos en los que coincido con Mariano y sospecho que con la tercera charla también coincidiremos en muchas cosas.
porque no deja de ser un tema que nos atañe a todos y que últimamente está muy, muy de debate, muy generando polémica y haciendo revisiones de lo que ha pasado a lo largo de la historia. Cuando me invitaron a dar esta charla y supe que Teresa Bellido, que es una especialista muy reconocida en este tema, iba a participar también el mismo día, decidí que mi charla la iba a encaminar un poco más hacia mi terreno y a hablar sobre la mujer en la masonería más en la vía operativa a lo largo de la historia y un poco también en la especulativa, evidentemente, pero con una línea argumental un poquito distinta para no repetirnos. Entonces, uh, a lo largo de la historia, gente como Aristóteles o como Tomás de Aquino, que ya nos lo menciona Mariano a Aristóteles, ha creado en el imaginario la imagen de la mujer como un ser inferior que no puede estar a la altura de los trabajos o del intelecto del hombre. Y esto es, no voy a decir que es falso porque no lo es así, la imagen que se ha dado de la mujer, pero es relativamente falso en el sentido de que la situación de la mujer no ha sido la misma a lo largo de estos 5.000 años. Cuando se nos habla de la mujer a lo largo de la historia, siempre se nos presenta como alguien sumiso, dedicado a la reproducción, que tenía prohibido trabajar, que tenía prohibido estar fuera de la guardia y custodia de algún hombre, podía ser su padre o su marido, pero que en ningún caso podía ser independiente. Y esto es relativamente falso. Esperadme un segundo porque, bueno, es igual. Mi gata está haciendo destrozos por la casa, pero bueno, ya la dejaremos. En la época prehistórica, lo que nos dice la arqueología es que la situación era bastante igualitaria. No del todo, pero probablemente sea la época más igualitaria que hemos tenido, con lo cual ya tiene delito. En las tumbas se encuentran ajuares de mujeres como gobernantes y como sacerdotisas y en una situación bastante similar a la del hombre. Era una época en la que no solo los hombres se dedicaban a la casa mayor, también las mujeres y los niños participaban en los medios de subsistencia del grupo. Las mujeres también participaban en la casa mayor y la mayor parte de los recursos del grupo no venían de la casa mayor, venían de la casa menor y de la recolección. Y en esto participaba todo el grupo, mujeres y niños incluidos, lo cual generaba una situación bastante igualitaria. Igualmente participaban en la construcción de las viviendas. Sin embargo, la imagen que se tiene de las mujeres en esta época y la que nos representan los museos y los libros, siempre es la mujer en la cueva cuidando a la prole y gestionando los recursos que el hombre traía a casa. Esta imagen no es del todo real. La arqueología está demostrando desde hace tiempo que esto era mucho más igualitario de lo que se nos presenta, sobre todo a partir de modelos del siglo XIX. Es un modelo básicamente patriarcal el que nos muestran. ¿Cuál era la situación un poquito más adelante? En la época griega también se nos dice que la mujer era absolutamente nula. Y esto era mayoritariamente cierto en Atenas, pero fuera de Atenas la situación no era exactamente la misma. Fuera de Atenas, las mujeres podían ser propietarias de tierras, podían ser comerciantes, no podían ser ciudadanas de pleno derecho, esto es verdad, había unos ciertos límites, pero podían ser independientes, podían vivir sin el amparo de un hombre en su vida. Podían divorciarse, podían tener sus familias sin necesariamente depender de un hombre. Un poquito más adelante, en la época romana, que es una de las grandes influencias que tenemos en el conocimiento y en el modo de vida que tenemos actualmente, en la mayor parte del Imperio Romano es verdad que a la mujer se le consideraba como un ser débil y por lo tanto tenía que estar bajo la tutela de los hombres, pero era considerada ciudadana de pleno derecho y esto también tenía sus ventajas. La legislación variaba con los años. A pesar de que nos presentan la situación de la mujer en el Imperio Romano siempre igual, no siempre lo fue. Entre otras cosas, las mujeres, como siempre han hecho, luchaban por sus derechos y conseguían en determinados periodos del Imperio Romano tener propiedades, emanciparse, crear empresas y ser bastante independientes. Después venían nuevos gobernantes y sobre todo venían filósofos, igual que pasaba en la época griega,
a intentar eliminar esos derechos y volver a recluirlas en una situación de dominación por parte de los hombres, que eran los que gobernaban. En la columna de Trajano hay mujeres representadas como soldados, y de hecho salió una legislación en un cierto momento prohibiendo el matrimonio entre soldados. ¿Significa que eran gays y está aprobado el matrimonio homosexual? Lo dudo. Más bien lo que parece indicar es que había mujeres soldados y se producían matrimonios dentro del ejército. Esta no es una historia que nos cuenten con frecuencia en ningún lado, ni en los museos, ni en la historiografía, mucho menos en la historiografía. Nunca sabremos, porque no hay documentación que así lo demuestre y porque los historiadores a lo largo de los años no lo han investigado y ahora no tenemos recursos para hacerlo, el papel que ejercían las mujeres en muchos oficios, por ejemplo, como abogadas. Sí que hay registro de 3 famosas abogadas en época romana, 2 de ellas se defendían a sí mismas y otra ejercía como abogada como profesión. Por lo tanto, no eran oficios a los que estuviera prohibido que accedieran las mujeres. Seguramente eran minoritarias, pero no eran oficios que estuvieran prohibidos para ellas. Y esto les daba una independencia y les daba un nivel social que no se les reconoce habitualmente. Ya en época de Augusto, sí que hubo un retroceso importante en los derechos de las mujeres. Era un retroceso importante porque se les prohibía buena parte de los oficios, de los trabajos que les permitían ser independientes económicamente. Pero incluso en esa época de retroceso de derechos, si una mujer tenía 3 hijos, quedaba liberada de la custodia de los hombres. Podía tener sus negocios y podía trabajar libremente. Sin embargo, en esta misma época, en Esparta, las mujeres eran tan libres como los hombres. Podían participar de cualquier oficio, podían participar de las olimpiadas, trabajaban en el campo, tenían propiedades, eran prestamistas del gobierno y podían ser absolutamente libres, igual que los hombres. Tanto los estoicos como los cínicos de la época imperial creían en la igualdad absoluta en todos los ámbitos de la vida, de los hombres y de las mujeres. Y así les fue. Prácticamente quedaron desaparecidos. Ejemplos como Hipatia de Alejandría demuestran que las mujeres podían llegar a puestos preeminentes. ¿Significa que Hipatia era una excepción a la regla? No, probablemente sí que era excepcional por su nivel intelectual y por su capacidad de trabajo, pero significa que las puertas no estaban cerradas a las mujeres en determinados ámbitos intelectuales. En porcentaje, seguramente eran minoritarios, tampoco podemos saberlo, pero no estaban cerradas las puertas como se nos ha contado con tanta frecuencia. Si avanzamos un poquito más en la historia y yendo ya un poco a la parte operativa, o seguimos con la parte operativa en la construcción, se nos ha dicho con mucha frecuencia, y más en la masonería, que algunas obediencias o algunas logias no pueden ser mixtas porque son guardianes de la tradición, y la tradición indica que no había mujeres en la construcción. Y esto, lamento mucho decirlo porque algunos se decepcionarán, pero no es así. En el poema Regius de 1309 ya se habla de hermanos y hermanas. En el siglo XIII ya era aceptada la pertenencia de las mujeres a las cofradías profesionales. La Corporación Inglesa de Carpinteros de Norwich, a la que pertenecían los albañiles de York, de 1375, menciona la pertenencia de hermanos y hermanas. El más antiguo de los Old Churches, de los antiguos deberes de la masonería operativa de 1309, es este que os enseño aquí. Habla de hombres y mujeres, de hermanos y hermanas, trabajando en igualdad. En el poema, no, en el libro de York, el último cuarto del siglo XVIII, este es un poquito más avanzado, también se habla, aquí, ya habla de he or she. Hay gente que ha dicho que esto es una mala traducción. A mí me parece imposible traducir mal he or she, pero bueno, en cualquier caso, lo intentan. Entonces, seguimos con más documentos. Este es otro ejemplo que dice: mira que siempre pagas adecuadamente si has comprado comida para comer, así que nadie tiene que pedirte el pago, tampoco tiene que preguntar a ninguno de sus compañeros. Al hombre o mujer, quien quiera que sea, págalo puntualmente y correctamente. No había diferencia entre hombres y mujeres en este tema en la construcción.
En el manuscrito Fulleston ya aparecen las instrucciones para prestar juramento y también habla de he or she, aquel o aquella que se ha hecho libre, porque los constructores eran un apartado, un oficio libre, libre no solamente para el trabajo, sino para el movimiento, para cruzar las fronteras y ofrecer sus servicios en diferentes construcciones. Era una de sus obligaciones para llegar a ser aceptados como maestros, para llegar a maestros, tenían que participar en diferentes construcciones geográficamente diversas. Y se incluía tanto a hombres como mujeres. Esto implica que las mujeres también viajaban y viajaban solas, con sus herramientas, para participar en diferentes construcciones. Y cuando llegaban a otro pueblo, a otra construcción, eran reconocidas como hermanas constructoras. Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, en la época de la Leonor de Aquitania, de Ermesenda de Carcassonne, de la maestra de Ende. La maestra de Ende era una iluminadora de manuscritos muy importante. Teresa Díez era pintora de murales, o Sabine de Pierrefonds era maestra de obras y escultora. Maestra de obras, no era solamente, esto es importante remarcarlo, no era solamente que las mujeres participaban acarreando el agua, por ejemplo, este era uno de los oficios que ejercieron posteriormente cuando se les prohibió o se les alejó de la masonería operativa, se les permitía seguir trabajando llevando agua a los constructores. Tenemos evidencias de maestras de obras que seguían participando en el diseño y construcción de las grandes catedrales. Pero entre los siglos XII y XIII, más o menos, depende también de la zona geográfica de la que hablemos, porque esto nunca es igual en todas las zonas geográficas, muchos intelectuales retoman las ideas aristotélicas y muchos clérigos no se, en los siglos XI y XII, los intelectuales y los clérigos no se mostraban hostiles a la participación de las mujeres en la construcción. Es después, en los siglos XIII y XIV, cuando la reacción contra las mujeres se vuelve mucho más manifiesta, mucho más violenta en algunos casos incluso. En el libro de los oficios de 1254 ya se cita a mujeres dentro de los trabajos de la construcción. No era una cosa extraña. Estamos viendo que en diferentes puntos geográficos, en diferentes momentos de la historia, la mujer trabajaba en pie de igualdad prácticamente al hombre. Digo prácticamente porque el sueldo es verdad que no era exactamente el mismo, salvo las que preparaban el mortero de cal. Las mujeres que hacían la mezcla, las mezcladoras, cobraban lo mismo que los hombres. Es un oficio muy duro, es un trabajo físico muy fuerte, pero es muy valorado. Es muy valorado y por lo tanto cobraban lo mismo que sus compañeros masculinos. ¿Qué pasa después? Que en la segunda mitad del siglo XIII, ya manifiestamente en el siglo XIV, la legislación y la Iglesia Católica limitan la capacidad de la mujer para ser independiente y se extiende la idea de que el orden natural de que nos hablaba Mariano es el patriarcado y que siempre lo había sido. Desde entonces se nos dice que la mujer siempre ha sido inferior al hombre, tanto física como intelectualmente. Tomás de Aquino y la misoginia de Aristóteles que mencionábamos antes cambiaron el rumbo de la historia. Las mujeres hasta entonces con más o menos éxito, habían conseguido un cierto margen de derechos y de libertades, por lo menos en el tema de la construcción, y en este momento prácticamente los pierden todos. Es la época en que se persiguen con mayor intensidad a las brujas, que se retoma la idea de Eva como la pecadora, y por culpa de ella estamos todos condenados y los hombres tienen que trabajar con el sudor de su frente, conseguir el fruto de la tierra y ellas parirán con dolor. Es en esta época cuando se consolida esta idea y se difunde mucho más por toda la geografía. Los humanistas del Renacimiento, después en el siglo XV y los historiadores del XIX ya rematan la faena y se encargan de ocultar el papel de la mujer en la historia. Ya no es solamente que limiten los derechos de sus conciudadanas, ya no es solamente que intenten mandar a las mujeres a casa y que se dediquen al cuidado de los niños, es que eliminan el rastro en la historia de las mujeres que podían haber participado en igualdad con los hombres en la construcción de las catedrales. Esto es tremendamente grave y es una situación que seguimos manteniendo. No se han hecho grandes esfuerzos por cambiar la imagen que se tiene de las mujeres en estas diversas épocas.
los historiadores, o algunos historiadores que se han puesto en la labor, revisando los libros de obras de la construcción de las catedrales, porque es la documentación que más o menos se conserva hasta nuestros días, calculan que el 30% de los operarios en la construcción de las grandes iglesias eran mujeres. No estamos hablando de una o dos mujeres excepcionales a las que se les permitía participar en la obra, es que el 30% de los operarios eran mujeres. Y lo mismo picaban piedra, que cortaban madera, que hacían esculturas, que preparaban mortero. Participaban en todos los oficios, porque esa es otra idea que también se ha difundido, que sí, que las mujeres participaban, pero tejiendo grandes tapices o pintando las miniaturas de los libros. No, no, participaban en la obra como un albañil más. ¿Esto era para todas las mujeres? No, igual que no lo es ahora, igual que no lo es para los hombres, no todos los hombres valen para albañiles. Lo mismo sucedía en aquella época con las mujeres que participaban en la construcción. El problema también es que en esta época es cuando se realiza la conquista de América. Y estas ideas de la mujer y de la sumisión de la mujer se propagan al Nuevo Mundo y se consolidan al Nuevo Mundo. Y estamos hablando de un porcentaje de la población mundial muy elevado, con lo cual echar atrás todo este esquema que se ha fijado a lo largo de los siglos es tremendamente difícil, es muy complicado, pero no queda más remedio que trabajar en ello. En los siglos XVIII y XIX encontramos nuevamente la lucha de las mujeres por recuperar espacios de poder que les han sido arrebatados. En Latinoamérica, claro, también estamos generalizando mucho porque es una charla muy corta y no podemos entrar mucho en el detalle, pero en Latinoamérica las mujeres también participaban en las construcciones. Dependía, evidentemente, porque era una situación mucho más compleja, de la situación social que tenían las mujeres. Y esta situación social era mucho más compleja que la europea porque se dividían en castas. Dependiendo del origen de tus padres, tú pertenecías a una u otra casta y esto te daba más o menos oportunidades de trabajar en lo que tú quisieras. Por supuesto, las clases altas no estaba bien visto que participaran directamente en la construcción de monumentos o de casas o de la albañilería en general, pero las clases medias y las clases bajas sí que tenían muchas más opciones de participar en estos trabajos. Las mujeres indias, por ejemplo, en las leyes de Indias que intentaban proteger a los indios, después la realidad era otra y el rey intentaba legislar en función de las noticias que tenía. En cuanto a las mujeres indias, esta legislación indica que el jornal a las mayores de 18 años será de 16 pesos al año y los indios mayores de 12 años y menores de 18, igual que los indios de estas edades. Y a las indias de esta edad, 12 pesos al año. A los niños y a las niñas menores de 12 años es obligado a entregar un vestido al año. Ya trabajaban a esas edades. Ese jornal se pagará siempre por los oficios domésticos, pero no por ocupaciones extraordinarias como peones en obras, hacer adobes o trabajar en amasijos para granjerías. ¿Qué nos dice esto? ¿Que no podían participar las mujeres? No, que no podían participar las mujeres menores de 18 años, porque el trabajo infantil para estos trabajos pesados estaba prohibido por la legislación de la corona, pero para las mujeres mayores de esta edad estaba permitido. Es una manera distinta de leer con la historia como la hemos leído hasta ahora. No se trata de identificar o de leer la literalidad, sino de interpretar lo que no nos dice. Si esta ocupación estaba prohibida para menores de 18 años, estaba permitida para mayores. Al menos, como hipótesis, tendríamos que empezar a barajarlo. Después, después existen muchos otros registros de mujeres en el rollo de pagos de la construcción de Cameron Castle en 1304, realizado por el chambelán Tomás de Estal, y tiene visados de todos los maestros de obras y demás. Figuran muchas mujeres realizando trabajos de construcción, igual que los hombres. En un manuscrito de 1613, el Anno Domini, Bucket of Whittaker, Chancellor Bolsover, aparecen 24 mujeres y 5 chicas que cobraban 3 y 4 libras. Generalmente se les empleaba para la demolición. Es curioso, pero se les empleaba para la demolición de los viejos muros y ayudaban a acarrear y colocar arena y pedregullo. Cavaban también los cimientos y construían el horno de cal. No son oficios sencillos. Trabajar en un horno de cal es durísimo.
Y sin embargo, las mujeres estaban participando en estos trabajos. Probablemente por ser trabajos muy duros, tampoco había muchas que quisieran participar en ellos, pero encontramos registro de su participación. A la izquierda podéis ver la foto de Elizabeth Albert. La pongo a ella en particular, o la menciono a ella en particular, porque no sé si decir la leyenda o la historia dice que tuvo que ser iniciada porque había escuchado, había visto parte de una ceremonia de iniciación. A mí me cuesta mucho, mucho creer que estando en una ceremonia de iniciación, en teoría ella estaba en una sala contigua y se había quedado dormida y empezó a escuchar ruidos y cuando empezó a oír lo que se decía, retiró unos cuantos ladrillos de la pared para poder ver la ceremonia. A mí me cuesta mucho imaginar que los que estaban del otro lado de la pared no se dieran cuenta de que alguien estaba retirando ladrillos. Yo creo, imagino, no tengo documentación para asegurarlo, pero imagino que esta era una mujer que de alguna manera estaba bien considerada por los miembros de esta logia y que fue iniciada en ella, y que la leyenda que se monta a su alrededor es más para justificar la pertenencia de una mujer a una logia masculina que para, no sé, es como intentar justificar haber iniciado una mujer por obligación y no porque quisieron hacerlo. Un poquito más adelante ya estamos prácticamente en las guerras mundiales. En las guerras mundiales las mujeres participan en todo tipo de trabajos, participan como constructoras, como soldadoras. La mayor parte de las imágenes que se nos presentan es en las fábricas produciendo armas, porque los hombres habían ido a la guerra, y la mujer tiene que ocupar los puestos de trabajo y seguir produciendo y mantener las ciudades y las familias, evidentemente. Este cartel es muy revelador porque casi al final dice, para tomar el lugar de los hombres. Sí, ya era una época en que muchas mujeres, la mayoría de las mujeres, no podían ser independientes económicamente, pero a causa de la guerra tienen la oportunidad de trabajar y mantener a sus familias. ¿Qué pasa después de la guerra? Que violentamente, en muchos casos, se les devuelve sus casas. No pueden seguir trabajando y no pueden seguir siendo libres económicamente, sobre todo económicamente. Entre otras cosas, ya no es solamente una cuestión de ideología, sino que los hombres, cuando vuelven de la guerra, tienen que recuperar sus puestos de trabajo. Y en lugar de crear nuevos puestos de trabajo o buscar una manera de conciliar esta nueva relación social, lo que se hace es mandar a casa a las mujeres. Algunas se resistieron y lo que se hizo en las fábricas de Francia, está muy bien documentado, fue despedirlas, directamente despedirlas y además prohibir que se les volviera a contratar en ningún otro sitio. Eran mujeres que quedaban absolutamente desamparadas. Si no se iban voluntariamente a casa, quedaban desamparadas. A partir de ahí, a partir de esta época, Primera y Segunda Guerra Mundial, primera mitad del siglo XX, también se empieza a trabajar, no vamos a decir de una manera coordinada, pero se empieza a trabajar en una imagen de la mujer como ama de casa. El ideal de la mujer es la maternidad y cuidar al marido. Y si el marido llega cansado, tú le pones las zapatillas, le pones su copita de whisky y te dedicas a mimarlo y cuidarlo. Y si no te trata bien, es porque tú no has sabido cuidarlo. Además, se nos echa la culpa de los problemas de la familia, porque los hijos que no resultan ser buenos hijos es porque la madre no ha sabido educarlos. Es una situación mucho peor en muchos aspectos, quizá también porque la conocemos mejor, que la que hemos visto a lo largo de todo este repaso por la historia. Pero siempre ha habido mujeres que se han resistido a esta situación. Y siempre ha habido mujeres que han luchado por los derechos del resto de las mujeres y por la igualdad. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sé. Si seguimos planteando la lucha, porque al final llamarlo lucha también me incomoda, pero si seguimos planteando esta búsqueda de la igualdad de derechos como una cosa binaria, que era lo que decía el Mariano, seguiremos teniendo altibajos como hemos tenido desde la prehistoria. Siempre habrá épocas y lugares donde las mujeres conquisten unos ciertos derechos y posteriormente llegarán gobernantes, filósofos, ideologías que eliminarán nuevamente estos derechos. A mí la única opción que se me ocurre, y ya lo sé que es polémica y no creo que sea la época, quizá en el futuro
podamos hacerlo, es dejar de pensar la humanidad en binario. En el momento en que dejemos de vernos como hombres y mujeres, y si nos empecemos a ver como personas, quizá tendremos una oportunidad para la igualdad, porque al final de cuentas, la lucha por la igualdad siempre ha sido una lucha por los espacios de poder. Y en la medida en que estos espacios de poder nos condicionen en este sistema binario, las mujeres históricamente hemos llevado las de perder y no veo yo visos de que la cosa cambie en el futuro, porque si las mujeres conquistaran todos sus derechos, probablemente, seguiríamos en un enfrentamiento que a la larga nos llevaría a un retroceso otra vez de derechos. Si consiguiéramos imaginarnos, pensarnos, educarnos, crear una sociedad que no se pensara en binario, quizá, y solo quizá, podríamos llegar a una igualdad real. Pues muchas gracias. Dani, Gracias a ti, Pilar. espera que te hago hospedador. Ahí estás. ¿Ya eres hospedador? Pues sí. Has estado, Pilar, desmontando mitos. De eso se trata. Los masones nos lo tenemos que cuestionar todo. Desmontando mitos. Pues vamos a pasar con la tercera conferencia de hoy. Es un día apasionante. Estamos a horas del solsticio de verano y le toca a la tercera conferencia a Teresa Bellido. Teresa, me da gusto darte paso porque nos conocemos desde hace ya un tiempo y hemos compartido horas en diferentes localidades, en diferentes países. Dale al audio, Teresa. Sí, Dani, así es, hemos compartido horas en distintos países, tienes razón. Me gusta mucho verte, aunque sea por la pantalla. Sí, a mí también. ¿Tienes que poner alguna presentación o no vas a necesitarlo? Yo, como buena fotógrafa, no voy a utilizar imágenes. De acuerdo. No Pues las necesito. ya, tu turno. Te pongo en grande para que te vean todos. Ya lo tienes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Mariano, y muchísimas gracias a Pilar, que también nos conocemos y coincidimos en Sevilla en una instalación de una venerable. Y me encantó porque en ese día estábamos 3 mujeres en el Oriente y porque además ha hecho una presentación extraordinaria. Efectivamente, Pilar, te agradezco que así haya sido. Yo me voy a centrar más en la historia de la mujer, en la historia y en la actualidad de la mujer, exclusivamente en la masonería o casi en la masonería especulativa. Ya lo acaba de decir Daniel, yo soy Teresa Bellido, soy fotógrafa profesional y soy maestra masona actualmente de la respetable logia Heracles al oriente de Málaga, perteneciente al Gran Oriente de Francia. El Gran Oriente de Francia, que se creó en 1773, es una obediencia que aboga por una masonería adogmática, libre de creencias, democrática y, evidentemente, mixta. A mí la palabra mixta o misticidad no me gusta. Yo no trabajo, me preguntan muchas veces, ¿tú trabajas en una logia mixta? No, yo trabajo en una logia de personas. Porque yo estoy también muy de acuerdo con Pilar de que tenemos que dejar de pensar en binario. Somos personas y ya está. El Gran Oriente de Francia es la primera obediencia masónica europea actualmente, cuenta con 60.000 miembros repartidos en más de 1.700 logias por todo el mundo. El Gran Oriente de Francia, por supuesto, aceptan mujeres y ahora veremos su evolución histórica en esto. Y yo voy a empezar diciendo que a quienes no aceptan a las mujeres en su logia, por peregrinas razones, yo creo que nunca tuvieron razón de ser y de hecho se viene demostrando ya que nunca han sido. A ellos yo les voy a dejar la tarea de que expliquen por qué no. Porque el por qué sí es tan obvio que yo creo que no hay necesidad de explicarlo. Si ellos pueden, que lo expliquen. Y a los que piensan que las mujeres en lo que en francmasonería llamamos mundo profano somos un mero adorno, que también hay quien lo piensa, esto me van a permitir que ni siquiera les conteste. Porque
es una afirmación basada en la ignorancia. Y precisamente hablando de obviedades, porque esto es una obviedad, a estas alturas, lejos de ser un mundo exclusivo para hombres, las logias del Gran Oriente de Francia y otras obediencias, la Gran Logia Simbólica Española, por ejemplo, en España, hablo de España, y otras muchísimas obediencias repartidas por el mundo, son logias en las que las mujeres trabajan en absoluta y total igualdad de condiciones con los hombres, no solo en cantidad, sino en calidad. Ni siquiera se trata de un compromiso con la sociedad. El hecho de que las mujeres estemos en igualdad de condiciones en la masonería es un acto de lógica y de normalidad. Antes de proseguir, me gustaría hablar brevemente a modo de presentación de la francmasonería en general. Es una institución que lleva más de 300 años dando luz a la sociedad y que desciende, como acabamos de escuchar, de los grandes constructores de catedrales. Es una institución que, entre otras muchas cosas, alumbró la Revolución Francesa o la píldora anticonceptiva, o las escuelas públicas y obligatorias y gratuitas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la propia ONU, incluso la Cruz Roja. No faltan ejemplos del trabajo de los francmasones a lo largo de la historia, a pesar del falso oscurantismo del que se nos acusa constantemente. En la masonería liberal y adogmática, la democracia pura prevalece por encima de todo. Un hermano, una hermana son un voto, independientemente del oficio del cargo que se desempeñe en la logia. Una logia en el Gran Oriente de Francia es igual a un voto. El mismo voto tiene una logia con 25 miembros que con 300. Y los cargos de responsabilidad, como por ejemplo los venerables maestros, solo pueden ostentarse por un máximo de 3 años. Estas observaciones no son baladíes cuando se sabe que en otras obediencias el sistema es bastante diferente. No todos pueden votar y desde luego no existe una limitación de mandato pudiendo eternizarse en lo que en el mundo profano podíamos entender por un cargo. La francmasonería es ante todo una verdadera escuela de formación del ciudadano. En el seno de la masonería, los hermanos y las hermanas se forman primero de modo personal para acometer posteriormente los cambios en la sociedad, aportando sus ideas para la construcción de un mundo mejor. En las logias conviven albañiles, maestros, médicos, jardineros, trabajadores especializados, funcionarios, jubilados, profesiones liberales, autónomos, como en mi caso, de cualquier rama. Si alguien nos quiere asemejar a una supuesta élite financiera o social, desde luego está equivocado de plano. Ricardo Mella, un pensador y escritor gallego del siglo XX, afirmó que la sociedad que la masonería perseguía tenía la libertad como base, la igualdad como medio y la fraternidad como fin. En 1717, que es la fecha, 1717 es el año que se considera como el inicio de la masonería especulativa, que como sabéis, es la masonería que cultiva el propio interior del ser humano y su proyección hacia el exterior y no construye físicamente esas catedrales. Ya los francmasones no somos constructores más que de lo racional y de lo espiritual, no físicamente constructores de edificios. Bien, pues esta masonería especulativa se crea en 1717, o al menos la fecha que se toma como referencia, 1717, porque el 24 de junio de este año, solsticio de Día de San Juan y solsticio de verano, es cuando en Londres se forma la Gran Logia Unida de Inglaterra. Con miembros exclusivamente profanos, es decir, con miembros que no eran constructores, como acabo de decir. Para dotarse de un cuerpo de derecho, se encarga inmediatamente la redacción de unas constituciones a dos componentes de este primer núcleo masónico, que son James Anderson y Teófilo de Saguier. En 1723 se publican estas llamadas constituciones de Anderson, que se convierten en la carta magna de la masonería, incluso hasta nuestros días. Este documento es el eslabón simbólico entre la masonería operativa de los antiguos albañiles y canteros y la masonería especulativa
que ahora pasarían a ser talleres de arquitectura interior de las personas. Es el documento más relevante de la masonería, ya que ordena, organiza, estructura y reglamenta la masonería. En el año 1854 hay un hito importantísimo, y es que el Gran Oriente de Francia suprimen el artículo de las constituciones de Anderson que obligaba a creer en el gran arquitecto del universo y en la inmortalidad del alma, así como en la obligatoriedad de creer en un Dios revelado o de jurar sobre un texto sagrado para poder ser francmasón, afirmándose que las consideraciones metafísicas del dominio exclusivo de la apreciación individual de sus miembros rehúsan toda afirmación dogmática. Además, se decide que se debe admitir a las mujeres en los talleres. Estas decisiones provocaron la formación de dos corrientes masónicas aún hoy en vigor. La masonería anglosajona, conocida como masonería regular, que solo admite a hombres creyentes en Dios y en la inmortalidad del alma, mientras que la masonería liberal y adogmática, que se caracteriza por llevar a cabo una evolucionada lectura de las constituciones de Anderson. Porque en el artículo 3 de las constituciones de Anderson se decía, y para muchos se dice, las personas que son admitidas como miembros de una logia deben ser hombres de bien y leales, nacidos libres de edad madura, discretos y de buenas costumbres. Ni esclavos, ni mujeres, ni hombres inmorales, ni escandalosos. Bien, pues este artículo excluye taxativamente a las mujeres de la vía iniciática. Efectivamente, la primera presencia de la mujer en la masonería, como nos ha dicho antes mi hermana Pilar, si bien anecdótica, hay que recordarlo, efectivamente se remonta a 1732. Miss Aldworth fue una mujer que es considerada revolucionaria. Y yo estoy muy de acuerdo con Pilar que esa historia que nos han contado de que ella, aprovechando unas obras que había en su casa, donde estaba la logia en la que su padre trabajaba, como venerable maestro, por cierto, en aquel instante, aprovechando unas obras y quitó algunos ladrillos para ver lo que ocurría en la logia, y lo hizo repetidamente, es decir, normalmente ella parece ser que se sentaba allí detrás de ese muro que con una cortina, un tapiz tapaba ese agujero entre los ladrillos. Ella, en cierta forma, participaba en los trabajos de esa logia, si bien en silencio, pero participaba en los trabajos de esa logia. Yo estoy completamente segura, estoy muy de acuerdo con lo que Pilar ha dicho, que eso no fue casual. Es decir, esto no es como nos han querido vender, que es una niña curiosa, porque además nos han vendido que era una niña, ¿no? Ella era una persona adulta cuando fue iniciada. Era una niña curiosa que jugueteando, pues se puso un día detrás de la pared para escuchar lo que su padre y sus amigos hacían. Yo creo que verdaderamente Elizabeth Aldworth fue una mujer adelantada a su tiempo, con necesidades emocionales e intelectuales importantes y que no quiso relegarse al papel que estaba asignado, y su padre, que era un francmasón y un hombre de principio, pues abogó para que su hija estuviera en igualdad de condiciones que estaba él. Por cierto, interesante esto, la llegada de Elizabeth Aldworth a la masonería coincide con la bula del Papa Clemente XII contra la masonería y la excomunión de los francmasones. Y curiosamente, esto no tiene nada que ver con este asunto, pero me parece anecdótico. La excomunión de los francmasones se basa la primera excomunión de los francmasones se basa exclusivamente en que los francmasones no distinguíamos entre católicos y protestantes. Curioso eso. Bien, pues en el siglo XVIII florecen numerosas logias femeninas que abrieron sus puertas los francmasones para sus esposas y las mujeres de su familia, para que éstas a su vez pudieran ser masonas. Estas logias, completamente femeninas, siempre estaban bajo la tutela de potencias masónicas masculinas, desarrollando sus trabajos con el llamado rito de adopción, que era bastante diferente al que utilizaban las logias de los hermanos varones,
las logias de adopción nunca llegaron a tener el nivel que tenían las logias de hombres. Se entendía que las mujeres por sí solas no podían llevar a cabo la complejidad de los trabajos masónicos y trabajaban bajo los auspicios de una logia masculina. Para entrar en estas logias de adopción, normalmente había que ser mujeres, hijas o madres, principalmente, de los hermanos de la logia masculina, y se designaba a uno de estos francmasones de la logia masculina para que auspiciara constantemente a la venerable maestra de la logia de adopción, entendiendo que ella por sí misma no podía ser autónoma. Y esto ocurre hasta que María de Erasmus, una destacada pensadora francesa del siglo XIX, periodista, escritora de la defensa de la igualdad y de los derechos de la mujer, funda la Orden Masónica del Derecho Humano, en la que por primera vez la palabra misticidad aparece en el mundo masónico en igualdad de condiciones de mujeres y varones. Y aprovecho ahora que estoy hablando de María de Erasmus para nombrar alguna otra mujer francmasona de esta época que ha pasado a la historia no como francmasona, sino por ser persona, ni como francmasona, casi ni como mujer, sino por ser persona cuyas ideas cambiaron a la humanidad, como es el caso de la hermana Louise Michel, que tras la Comuna de París fue deportada en 1873 a la isla de Nueva Caledonia, y que durante su encarcelamiento pues, se dedicó a estudiar y recoger datos sobre la flora y fauna de la isla, aprendió la lengua nativa y desarrolló una labor de alfabetización con los nativos de Nueva Caledonia, dándole la opción del conocimiento. O Madeleine Pelletier, que nació en 1874 y fue la primera mujer psiquiatra de Europa, brillante en su campo profesional, y no menos fue su decidido compromiso en la lucha de la emancipación de la mujer en el ejercicio de sus profesiones durante la primera etapa del siglo XX. Bien, evolucionamos y aparecen por fin las primeras logias femeninas a principios del siglo XX, encabezadas por la Gran Logia Femenina de Francia. Es la primera obediencia femenina del mundo y tiene ramificación en muchísimos países, entre ellos en el nuestro, donde está la Gran Logia Femenina de España, que actualmente pues aúna a un gran número de hermanas. La historia de la masonería femenina, no de adopción, sino masonería femenina como tal, se remontan a 1936, cuando las logias femeninas tienen la autonomía de las logias masculinas y dejan de tener al que hemos aludido ya antes, rito de adopción, y pasar a trabajar en el rito francés o en el rito escocés antiguo y aceptado, que eran los ritos mayoritariamente con los que se trabajaban en las logias de varones. La Segunda Guerra Mundial puso un paréntesis en el desarrollo de la masonería femenina, igual que puso un paréntesis en el desarrollo de todo, o prácticamente toda. Pero a partir de 1945 se reconstituye. Las logias femeninas actualmente cuentan con unas 15.000 hermanas repartidas en aproximadamente 350 países, 350 logias en todo el mundo. A pesar de los tratados de amistad que nuestra obediencia, el Gran Oriente de Francia, tiene con estas obediencias, y sobre todo, el absoluto respeto a nuestras hermanas y a la lucha que mantuvieron en los movimientos feministas, humildemente yo opino que debe tenderse a la unión de las masonerías masculinas y femeninas dentro de la francmasonería liberal y dogmática. En el año 2021, igual que no podemos hablar de logias masculinas, a mí me parece un despropósito hablar de logias femeninas. Si somos coherentes con nuestros principios y pensamientos, nos posicionamos y nos tenemos que posicionar formalmente contra las obediencias que no aceptan las mujeres, pero también las que no aceptan a los hombres. No podemos entender, insisto, aunque sí respetar, faltaría más, la existencia de unas potencias masónicas que cierran la entrada a la iniciación al 50% de la humanidad, ya sea uno y otro.
Los y las francmasonas deberíamos reflexionar a este respecto. Dividir es lo contrario de multiplicar. Y no quiero extenderme mucho, pero sí quiero mencionar a francmasonas, ya lo he hecho con María de Raismes o con Luis Michel, pero quiero, aunque sea mencionar de nombre y de pasada, a francmasonas como Victoria Kent, como Clara Campoamor, como Rosario Acuña, que nos enseñaron que todo esto debía y tenía que ser así. Bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad se encuentra el papel del ser humano libre, igual y fraternal. La mujer, tras siglos de represión y constante desigualdad, tiene la oportunidad de trabajar como obrera para recibir la luz del conocimiento. Porque cada una de las mujeres que actualmente trabajamos en el seno de la masonería desempeñamos un papel importantísimo: sostener uno de los pilares del progreso en nuestra sociedad, trabajando del mismo modo que el hombre, con los mismos oficios y las mismas responsabilidades. Así, la francmasonería adogmática cuentan con hermanas que son venerables maestras, compañeras o aprendizas, de norte a sur y de oriente a occidente. La francmasonería es, pues, el más vivo ejemplo de igualdad entre mujeres y hombres, que constantemente, a lo largo de la historia, se han comprometido a seguir avanzando hacia el progreso de la humanidad, desde la unión y el apoyo mutuo y sin distinciones de ningún tipo. Trabajamos para construir un mundo mejor, y para ello contamos con mujeres y hombres que tienen como pretensión la mejora de la humanidad. Es muy probable, y en caso de las mujeres aún más, que acudan al tópico de decirnos que nos empeñamos en defender una utopía, cuando es precisamente la utopía la que permite que las sociedades avancen en sus conquistas sociales. Y es que ya lo decía el poeta Luis Aragón, cuando afirma en sus versos que la mujer es el futuro del hombre, es el futuro de la humanidad. Así pues, y bajo las premisas de libertad, igualdad y fraternidad, trabajamos mujeres y hombres de distinta condición social, pero con un mismo ideal: el progreso del género humano, construyendo un mundo en el que, partiendo del propio crecimiento personal, eliminando las barreras y los prejuicios que injustamente segregan a los seres humanos, lleguemos a la auténtica igualdad. Ya lo dijo Luis Michel, que de ella hemos hablado antes. Arduas son las etapas, pero no son eternas. Lo que es eterno es el progreso, ubicando en el horizonte un nuevo ideal, cuando el de ayer aún parecía una utopía. Para finalizar, porque no me quiero extender mucho más, quisiera que, como francmasona, que lo soy porque así me reconocen mis hermanos y hermanas, quisiera haber logrado transmitir que en la búsqueda del ideal de la fraternidad nunca puede sobrar ni una mujer ni un hombre, pero tampoco deben faltar. Lo que siempre sobrarán son los prejuicios, las ideas preconcebidas, los dogmas, las segregaciones y las esclavitudes encubiertas o las explotaciones del género humano. La francmasonería liberal y adogmática no entiende de barreras. La francmasonería liberal y adogmática no puede entender de barreras. De lo contrario, estaríamos favoreciendo las mismas discriminaciones que pretendemos eliminar. Vuelvo a citar a Luis Michel y recordar que ella decía: no debemos reunirnos para conquistar privilegios, no necesitamos esos privilegios. Vamos a la conquista del mundo, con sus riquezas multiplicadas por la ciencia y el trabajo, teniendo el horizonte de la libertad sin límites. Queridas amigas y amigos, queridas hermanas y hermanos, ¿cómo exclamamos quienes integramos la francmasonería? Salud, fuerza y unión. He dicho. Gracias, Teresa. Muchas gracias, Dani. A ti. Habéis estado, tanto Pilar como tú, derribando con el mallete a malletazos todos los muros de la ignorancia, ¿no? Y que frenan el desarrollo de la masonería en su conjunto, porque al final estamos
para los que no piensan así, al final están desplazando a más del 50% de la población fuera de sus talleres, ¿no? Y no están contando con ese potencial. Y recordando lo que decía Mariano, pues salirnos un poco, ¿no? de cuál es la idea preconcebida de quién es el que tiene la verdad absoluta sobre esto. Si os queréis hacer, Mariano, Pilar, Teresa, alguna pregunta entre vosotros tres antes de darle paso a las preguntas de todos los que están viendo las conferencias, os felicito porque me hace recordar todo esto con la primera conferencia que empezamos con Iván Herrera, cuando decía el mensaje este de aprendiz amazona, así que suena muy chocante, pero que claro, a la gente le llama poderosamente la atención, porque siempre se tiene el concepto de que sea el hombre, ¿no? El masculino. Cuando se emplea aprendiz amazona, pues llama mucho. Abriros los micros, porfa, Mariano, Pilar y Teresa. ¿Dónde están? ¿Qué mejor que podéis haber hecho hoy, domingo, que estar participando de esto? Iluminando tantas mentes, ¿no? Y despertando tanta curiosidad. Bueno, genial. ¿Os queréis hacer alguna pregunta entre vosotros tres? No, una pregunta no, pero sí me gustaría comentarle a Mariano, porque no sé si él lo sabe, que en el Gran Oriente de Francia, cuando todavía era una obediencia masculina, hubo un hermano que cambió ante la sociedad su género durante un verano, convirtiéndose en la hermana Olivia, hasta entonces había tenido un nombre masculino. Y esta ya hermana, pues era miembro del Consejo de la Orden del Gran Oriente de Francia y acudió al convento. El convento es la gran asamblea legislativa de nuestra obediencia, con más de 1.700 miembros. Entró en el convento. La palabra convento es una mala traducción de convent, que en francés significa convención, que quiere decir que no tiene nada que ver con el hecho religioso. Pues entró en el convento con su atuendo socialmente femenino y su apariencia femenina, ante la estupefacción de algunos hermanos que dijeron, bueno, ¿esto qué es? Se entabló un debate. Ese convento se inauguró casi con un día de retraso porque se entabló un debate sobre... Y un debate que se zanjó a golpe de mallete, diciendo, hasta ayer era nuestro hermano, hoy es nuestra hermana, es la misma persona. Lo único que ha cambiado es su apariencia externa, es la misma persona. Cuentan, porque conocemos los hermanos que estaban entonces allí, fue la primera mujer que entró en el convento, la hermana Olivia, que vive todavía, y los hermanos que estaban allí cuentan que al paso de la hermana Olivia para ocupar, por el centro del templo para ocupar su sitio, los hermanos se iban poniendo en pie y al orden. Para los que no sean francmasones, es una forma de reconocer a alguien como francmasón. Pues se iban poniendo en pie y al orden como una forma de indicar que la aceptaban como hermana o como hermano, daba igual, la aceptaban como persona francmasona. Y bueno, y dicen que, sabéis que el convento se traduce a varios idiomas, que las traductoras, que eran mujeres, tuvieron que dejar de traducir porque lloraban y no podían hablar. Me parece una historia bonita, ¿no? Y un ejemplo claro de lo que es la integración no solo ya de la mujer, sino de las mujeres transgénero. No sé si Mariano conocía esta historia. Sí, no tan en detalle, pero sí que lo conocía y es muy, es súper guay, ¿no? Que se pueda permear en una organización, porque al final, si no existe esa capacidad de redescubrirse y de repensarse, pues no se podría dar, ¿no? Y que se hubiera podido dar y que en el Go se haya podido dar como ese paso, a mí me parece fantástico. O sea, es un pasazo inmenso, creo yo, para todos y para todas, ¿no? Yo también lo creo, de verdad. Y me alegro de que así fuera. Sí. Pues si queréis, todos los que estáis viendo la conferencia, queréis hacer alguna pregunta, me la hacéis llegar por el chat, que me llegarán a mí y se las hago llegar yo a Mariano, a Pilar, a Teresa, para quien sea. Alegría verte, Teresa. Yo también, Pilar. No lo he dicho, pero Pilar y yo, bueno, sí lo he comentado antes, que coincidimos en una instalación de una venerable en Sevilla
Y yo comenté en aquel momento, comenté una anécdota porque estábamos 3 mujeres en ese Oriente, estaba Pilar como instaladora, yo como venerable visitante y nuestra querida hermana venerable maestra que se instalaba de la logia a mediodía. Yo había comentado que, porque la logia en la que yo trabajaba entonces, Tarteso, compartía templo con mediodía, entonces realmente era mi casa, el lugar al que yo estaba acostumbrada. Y recordé que una vez un visitante dijo que jamás vería a una mujer en ese Oriente y ese día estábamos 3 mujeres. Era la primera mujer venerable de esa logia. Efectivamente, la primera mujer venerable de esa logia. Yo a su vez fui la primera mujer venerable de la mía. Y yo creo que tú fuiste, yo estoy segura que tú fuiste la primera, por lo menos en Sevilla, que es lo que yo, el ámbito masónico, en Andalucía, el ámbito masónico que yo más controlo, en Sevilla tengo la seguridad de que tú fuiste la primera mujer instaladora. Tengo la seguridad. Pues Sí. no lo sé. No lo Sí, sé, sí. porque Serenísimas Grandes Maestras hemos tenido 2. Sí, sin embargo, a Sevilla a hacer instalaciones, creo que tú has sido la primera mujer que has venido. Ay, pues me das una alegría. Sí. Bueno, la alegría es que hayas venido tú, pero que después vengan muchas más. Es decir, que vayamos siendo más, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues mexicanos, hermanos mexicanos hay 2 y hay una hermana que dice, siempre es un gusto escuchar este tipo de conferencias. A las hermanas debo decir que son brisa fresca para quienes trabajamos por la integración de mujeres y hombres en la masonería. Saludos desde México. Pues ahí tenemos que estar... ¡Viva Hombre, México! conectarse de madrugada tiene mucho mérito. Tiene mucho Sí. Sí. Una pregunta para Mariano. Dice, ¿por qué no podríamos eliminar el concepto de género a nivel administrativo? Bueno, este es un debate caliente, claro, es un debate hot. Por eso yo aquí no tengo una respuesta absoluta aquí, ¿eh? O sea, no me sabría inclinar hacia un sitio o hacia otro. Es cierto que parece que, bueno, como yo lo veo, pero estoy todavía decantando esto, con lo cual tampoco tengo una respuesta así como muy categórica, pero parece que el género nos ancla como otras categorías, ¿no? Como la edad, como otras, ¿no? Entonces, yo no acabo de entender tampoco cuánto de relevante es que aparezca el género en el DNI, ¿no? No sé cuánto nos dice, porque hace tiempo, no sé si ahora será igual, pero el DNI italiano, por ejemplo, de hace por lo menos 10 años, no sé cómo será el de hoy, te ponía datos como altura, color de ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso aquí no ha pasado nunca. Y allí también supongo que lo verán esto como algo imprescindible, el tema de que aparezca cuánto de alto eres o cuánto de alta eres o por los ojos, ¿no? O sea, que hay categorías que no sé cuánto son imprescindibles para que nos definan, ¿no? Quizá hay una parte más médico-sanitaria en la que es importante conocer algunos datos más en el historial médico, ¿no? Para cuestiones que tienen que ver o con la ginecología o con la urología. Pero en cualquier caso, no con el género, sino con el aparato reproductor, con el aparato, o sea, no tanto con la construcción del género, sino con la cuestión más fisiológica y biológica, ¿no? De los cuerpos. Entonces, todo esto para concluir que yo creo que estaríamos mejor sin fijar en el DNI. O sea, creo que hay más contras que pros, habiendo pros en que exista en el DNI esta fijación por el género, pero creo que hay muchos más contras que pros, ¿no? Pero ya no solamente para las identidades trans, sino para las cis también hay más contras que pros, ¿no? Porque hay que seguir marcando como una categoría que nos ancla. Y esto nos lleva a los baños también, que también es un espacio como de un poco de pánico, ¿no? O sea, parece que tiene que haber baños para hombres y para mujeres separados por esa categoría que nos ancla, que es el género. Hay otras categorías en las que se separaba como el color de la piel. Había baños para negros y para blancos. Y nos parecía a día de hoy una aberración, ¿no? Pues también hay que seguramente repensar si la categoría del género no está actuando como un factor de segregación también en algunos ámbitos que nos llevan a un pánico moral porque tiene que ver con la parte sexoafectiva del ser humano, ¿no? Mi punto de vista. Gracias. Voy a... Pilar, ¿Quiere hablarte? No, es que es un tema complicado porque, claro, en la actualidad se da lo que está diciendo Mariano, pero más en lo mío, que es la parte de historia y de documentación,
era muy habitual el género neutro. Y esto a nosotros nos ha traído muchos problemas porque se ha asumido que el género neutro era masculino. Y no, Tal no cual. lo era. Con lo cual, a veces desaparecer el género puede ser un punto hacia la igualdad y en ocasiones puede perjudicarnos. Cuando se habla de trabajadores de la construcción, se incluye hombres y mujeres en los libros de obras. Y ha sido muy difícil de demostrar porque no queda mucha documentación. Y sin embargo es así. Nos ha perjudicado por la interpretación que han dado la historiografía, básicamente la historiografía. Y es la imagen que se mantiene y que estamos intentando romper y que hace falta, por cierto, a todo aquel que se quiera apuntar, que tenga algo que ver con esta profesión, hace falta mucha gente que dedique horas a esto. Pues voy a parar la grabación aquí y continuamos, ¿vale?